Jake suponía que el origen de este extraño poemita, ya que no su sentido, estaba bastante claro. Después de todo, aquella parte de la zona este de Manhattan recibía el nombre de Turtle Bay. Por eso no explicaba la carne de gallina que le subía por el centro de la espalda, en una ancha franja, ni la clara sensación de que acababa de encontrar otra señal indicadora en una fabulosa carretera oculta. Jake se desabrochó la camisa y guardó bajo ella los 2 libros que acababa de comprar. Luego miró en derredor, comprobó que nadie se fijaba en él y se cogió a la valla con las 2 manos. Se izó, pasó una pierna por encima de la valla y se dejó caer al otro lado. El pie izquierdo fue a dar sobre una pila irregular de ladrillos que se desmoronó bajo su peso. Se le torció el tobillo y un dolor lacinante le subió por la pierna. Cayó con un golpe sordo y soltó un grito mezcla de dolor y de sorpresa cuando otros ladrillos se le clavaron en el pecho como rudos y poderosos puños. Se quedó allí tendido, sin más, esperando a recobrar el aliento. No creía estar malherido, pero se había torcido un tobillo y seguramente se le hincharía. Para cuando llegara a casa no podría andar sin cojear, pero tendría que aguantarse. Lo que estaba claro era que no le quedaba dinero para un taxi. ¿De veras tienes la intención de volver a casa? Te comerán vivo. Bueno, quizás sí, se lo comerían o quizá no. Hasta donde alcanzaba a ver, no tenía mucha lección en el asunto, y eso era para más tarde. De momento iba a explorar aquel solar que lo había atraído de un modo tan inexorable como un imán atrae las limaduras de hierro. Se dio cuenta de que aún percibía a su alrededor aquella sensación de poder y más intensa que nunca. No creía que aquel lugar fuera un simple solar vacío. Allí estaba pasando algo, algo grande. Lo sentía zumbar en el aire, como voltios sueltos escapando de la mayor central de energía del mundo. Al levantarse vio que en realidad había estado de suerte. Cerca de él había un horrible montón de cristales rotos. Si hubiera caído ahí, habría podido hacerse daño de veras. Esto era el escaparate, pensó Jake, cuando la charcutería aún estaba aquí. Uno podía pararse en la acera y mirar todos los fiambres y los quesos. Los tenían colgados de cordeles. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía sin la más mínima duda. Dirigió una mirada pensativa a su alrededor y luego se internó un poco más en el solar. Cerca del centro, tirado en el suelo y medio tapado por una profusión de maleza primaveral, había otro cartel. Jake se arrodilló al lado, lo levantó y lo limpió de tierra. Las letras estaban descoloridas, pero aún eran legibles. Charcutería artística de Tom y Jerry, especialidad en bandejas para fiestas. Y debajo, pintada al spray con aquel mismo rojo desvaído a rosa, aparecía esta enigmática frase: «Nos contiene a todos en su mente». «Este es el lugar», se dijo Jake. «Oh, sí». Soltó el cartel, se incorporó y siguió internándose en el solar, moviéndose despacio, mirándolo todo. A medida que avanzaba, fue creciendo la sensación de poder. Todo lo que veía, los matojos, los cristales rotos, las pilas de ladrillos, parecía erguirse con una especie de fuerza exclamativa. Hasta las bolsas de patatas fritas parecían hermosas, y el sol había convertido una botella de cerveza vacía en un cilindro de fuego marrón. Jake era muy consciente de su respiración y de la luz del sol que caía sobre todas las cosas, como un peso de oro. Comprendió de pronto que se hallaba al borde de un gran misterio y un estremecimiento, medio terror, medio de maravilla, le recorrió todo el cuerpo. Está todo aquí, todo, aún está todo aquí. Las hierbas le rozaron los pantalones, había bardanas que se le adherían a los calcetines.
La brisa depositó ante él un envoltorio de rindín que reflejó un rayo de sol, y por un instante el envoltorio se llenó de un hermoso y terrible resplandor interno. «Aún está todo aquí», repitió en voz alta, sin darse cuenta de que la cara se le llenaba de su propio resplandor interno. «Todo». Oía un sonido. De hecho, venía oyéndolo desde que entró en el solar. Era un maravilloso zumbido agudo, increíblemente solitario e increíblemente bello. Hubiera podido ser el sonido de un gran viento en una llanura desierta, excepto que estaba vivo. Era, pensó, el sonido de 1.000.000 de voces que cantaran un grandioso acorde abierto. Bajó la mirada y descubrió que había caras en la maraña de hierbas, en los matorrales, en los montones de ladrillos. Caras. «¿Qué sois?», susurró Jake. «¿Quiénes sois?». No hubo respuesta, pero por debajo del coro le pareció oír ruido de cascos sobre la tierra polvorienta y tiroteos, y ángeles entonando hosanas desde las sombras. Las caras de los escombros parecían volverse a su paso, parecían observar su avance, pero no albergaban intención maligna alguna. Jake podría ver la calle 46 y una esquina del edificio de las Naciones Unidas al otro lado de la primera avenida, pero los edificios no importaban. Nueva York no importaba. Se había vuelto tan incolora como un vidrio de ventana. El zumbido aumentó. Ya no era 1.000.000 de voces, sino 1.000.000, un torrente de voces que se alzaba desde el pozo más profundo del universo. Jake captó nombres en aquella voz de grupo, pero no habría sabido decir qué nombres eran esos. Uno hubiera podido ser Marten, otro hubiera podido ser Cuthbert, y otro hubiera podido ser Rolando de Galaad. Había nombres, había un rumor de conversación que hubiera podido ser 10.000 historias entretejidas, pero por encima de todo estaba aquel zumbido creciente y cautivador, una vibración que quería llenarle la cabeza de brillante luz blanca. Jake descubrió con una alegría tan abrumadora que amenazaba hacerle estallar que la voz era de sí. La voz de Blanco, la voz de siempre, era un excelso coro de afirmación y cantaba en el solar vacío, cantaba para él. Entonces, tirada entre unas raquíticas matas de bardana, Jake vio la llave. Y más allá, la rosa. 17. Las piernas le traicionaron y cayó de rodillas. Era vagamente consciente de que estaba llorando y aún más vagamente consciente de que se había mojado un poco los pantalones. Avanzó arrodillado y extendió la mano hacia la llave que yacía entre el amasijo de bardanas. La llave tenía una forma sencilla que le parecía haber visto en sueños. Pensó: la curva pequeña en forma de S que había en el extremo. Ese es el secreto. Cuando cerró la mano en torno a la llave, las voces se alzaron en un armónico grito de triunfo. La exclamación de Jake se perdió en la voz de aquel coro. Vio que la llave emitía un destello blanco entre sus dedos y sintió que le subía por el brazo una tremenda descarga de energía. Fue como si hubiera cogido un cable de alta tensión, pero no hubo dolor. Abrió Charlie el chuchú y metió la llave dentro. Después sus ojos volvieron a fijarse en la rosa y se dio cuenta de que esta era la auténtica llave, la clave de todo. Se arrastró de rodillas hacia ella, su cara una llameante corona de luz, sus ojos 2 ardientes pozos de fuego azul. La rosa crecía entre un matojo de extraña hierba morada. A medida que Jake se acercaba a este matojo de hierba extraña, la rosa empezó a abrirse ante sus ojos para revelar un oscuro horno escarlata, pétalo sobre secreto pétalo, y cada uno ardiendo con su propia furia secreta. Jake no había visto en toda su vida algo tan intensa y absolutamente vivo.
Y en aquel momento, mientras alargaba una mano mugrienta hacia esta maravilla, las voces empezaron a cantar su propio nombre, y un miedo letal se infiltró insidiosamente hacia el centro de su corazón. Era tan frío como el hielo y tan pesado como una losa. Algo estaba mal. Podía percibir cierta discordia pulsátil, como un feo y profundo arañazo en una invaluable obra de arte o una fiebre mortífera que arde bajo la piel helada de la frente de un enfermo. Era algo como un gusano invasor, y una sombra que acecha detrás mismo de la próxima revuelta del camino. Entonces el corazón de la rosa se abrió para él, dejando al descubierto un fulgor de luz amarilla, y todo pensamiento fue barrido por una oleada de pasmo maravillado. Jake pensó por un instante que lo que estaba viendo solo era polen, investido del resplandor sobrenatural que vivía en el corazón de todos los objetos en aquel solar desierto. Lo pensó aunque nunca había oído decir que hubiera polen en las rosas. Se inclinó un poco más y vio que el círculo concentrado de amarillo llameante no era polen, ni mucho menos. Era un sol, una vasta forja que ardía en el centro de aquella rosa que crecía entre la hierba morada. Volvió a sentir miedo, solo que ahora se había convertido en un terror sin paliativos. Está bien, pensó. Todo lo que hay aquí está bien, pero podría ir mal. De hecho, creo que ya ha empezado a ir mal. Se me está permitiendo sentir tanto este mal como yo pueda soportar. Pero, ¿qué es? ¿Y qué puedo hacer yo? Era algo como un gusano. Podía sentirlo palpitar como un corazón sucio y enfermo que guerreaba contra la belleza serena de la rosa, que gritaba crudas obscenidades contra el coro de voces que tanto le había consolado e inspirado. Se inclinó más hacia la rosa y vio que su centro no era un sol, sino muchos, tal vez todos los soles, contenidos en un feroz pero frágil envoltorio. Pero está mal. Todo está en peligro. Sabía que tocar aquel refulgente microcosmos significaría sin duda la muerte, pero fue incapaz de contenerse y extendió la mano. No había curiosidad ni terror en el gesto, solo una enorme, inexpresable necesidad de proteger la rosa. 18. Cuando volvió en sí, al principio solo se dio cuenta de que había transcurrido mucho tiempo y que la cabeza le dolía un modo espantoso. ¿Qué ha pasado? ¿Me han asaltado? Se dio la vuelta y se sentó en el suelo. Otro estallido de dolor le cruzó la cabeza. Se llevó una mano a la sien izquierda y la retiró con los dedos pegajosos de sangre. Bajó la mirada y vio un ladrillo que asomaba entre la hierba. Su esquina roma era demasiado roja. Si hubiera sido puntiagudo, probablemente ahora estaría muerto o en coma. Se miró la muñeca y le sorprendió comprobar que aún llevaba puesto el reloj. Era un Seiko, no exageradamente caro, pero en aquella ciudad uno no podía sestear en un solar vacío sin perder sus pertenencias. Caro o no, alguien se habría sentido más que satisfecho de llevárselo. Por lo visto, esta vez había estado de suerte. Eran las 4:15 de la tarde. Había permanecido allí tendido, muerto para el mundo, al menos durante 6 horas. Su padre ya debía de tener a toda la policía buscándolo, pero eso no parecía tener mucha importancia. A Jake le parecía que había dejado la Piper School hacía unos 1000 años. Jake recorrió la mitad de la distancia hacia la valla que separaba el solar de la acera de la segunda avenida, y de pronto se detuvo. ¿Qué le había pasado exactamente? Poco a poco fueron volviendo los recuerdos. Había saltado la valla, había perdido pie y se había torcido el tobillo. Se agachó, se lo tocó e hizo una mueca de dolor. Sí, todo eso había ocurrido, estaba claro. ¿Y luego
¿Qué? Algo mágico. Buscó a tientas ese algo como un anciano que se moviera a tientas por una habitación en penumbra. Todo estaba lleno de su propia luz, todo, hasta los envoltorios vacíos y las botellas de cerveza desechadas. Había voces. Las voces cantaban y contaban miles de relatos que se confundían unos con otros. Y había caras, musitó. Este recuerdo le hizo mirar en torno con aprensión. No vio ninguna cara. Los montones de ladrillos solo eran montones de ladrillos, y los matojos de hierba solo eran matojos de hierba. No había caras, pero las había. No te lo has imaginado. Estaba seguro de eso. No podía capturar la esencia del recuerdo, su calidad de belleza y trascendencia, pero le parecía perfectamente real. Era solo que sus recuerdos de aquellos momentos, antes de que perdiera la conciencia, parecían fotografías tomadas del mejor día de tu vida. Puedes recordar cómo fue aquel día, al menos de un modo aproximado, pero las fotos carecen de brillo y casi no tienen poder. Jake paseó la mirada por el terreno desolado, que ya empezaba a llenarse con las sombras violáceas del atardecer, y pensó: «Quiero que vuelvas, Dios, quiero que vuelvas a ser como antes». Entonces vio la rosa, que crecía en su matojo de hierba morada, muy cerca del lugar donde Jake había caído. El corazón le dio un brinco. Jake retrocedió hacia ella torpemente, ajeno a las punzadas de dolor que el tobillo emitía a cada paso. Se hincó de rodillas ante ella como un fiel ante el altar y se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Solo es una rosa. Después de todo, no es más que una rosa. Y la hierba... Vio que la hierba no era morada. Sí, había salpicaduras moradas en las hojas, pero bajo ellas su color era un verde perfectamente normal. Miró un poco más allá y vio salpicaduras azules en otro punto de hierbas. A su derecha, unas matas dispersas de bardana exhibían vestigios de rojo y amarillo, y detrás de ellas habían unos cuantos brotes de pintura abandonados. Glidden Sprit Satin, rezaban las etiquetas. ¿Con qué solo era eso? Simple manchas de pintura, pero con la confusión que tenías en la cabeza creíste que veías. Tonterías. Sabía muy bien lo que había visto antes y lo que estaba viendo ahora. Camuflaje, susurró. Todo estaba bien aquí, todo, y todo lo está. Ahora que se le despejaba la cabeza, volvía a percibir de nuevo la energía armónica y constante contenida en aquel lugar. El coro seguía allí, y su voz seguía siendo igual de melodiosa, aunque ahora tenue y lejana. Contempló un montón de ladrillos y trozos de yeso rotos y vio una cara apenas discernible que se ocultaba entre ellos. Era la cara de una mujer con una cicatriz en la frente. —¿Ali? —murmuró Jake. —¿No te llamas Ali? No hubo respuesta. La cara desapareció. Volvía a estar mirando un simple montón de yeso y ladrillos sin gracia. Contempló de nuevo la rosa. Vio que no era del rojo oscuro que vive en el corazón de un horno ardiente, sino de un rosado polvoriento y moteado. Era muy hermosa, pero no perfecta. Algunos pétalos se habían curvado hacia atrás y sus bordes estaban parduzcos y muertos. No era el tipo de flor cultivada que había visto en las floristerías. Supuso que debía de tratarse de una rosa silvestre. «Eres muy hermosa», dijo, y una vez más extendió la mano para tocarla. Aunque no soplaba la menor brisa, la rosa se inclinó hacia él. Durante un instante las yemas de sus dedos apenas rozaron la flor, suave, aterciopelada y maravillosamente viva, y a su alrededor la voz del coro pareció hacerse más potente. «¿Estás enferma, Rosa?» No hubo respuesta, naturalmente, cuando sus dedos se apartaron de la corola rosada de la flor. Esta regresó a su posición inicial, irguiéndose entre las hierbas manchadas de pintura con todo su esplendor silencioso y olvidado. ¿Florecen las rosas en esta época del año?, se preguntó Jake. ¿Florecen las silvestres?
Además, ¿por qué habría de crecer una rosa silvestre en un solar desocupado? Y si hay una, ¿cómo es que no hay más? Permaneció un rato más de rodilla, hasta que se dio cuenta de que podía seguir mirando la rosa durante el resto de la tarde, o quizá durante el resto de su vida, sin que eso le acercara lo más mínimo a la solución de su misterio. Por un momento lo había visto con absoluta claridad, como había visto todo lo demás en aquel rincón olvidado de la ciudad, cubierto de basuras. Lo había visto con la máscara quitada y el camuflaje descartado. Quería volver a verlo así, pero no bastaba quererlo para que se cumpliera. Era hora de regresar a casa. Vio los 2 libros que había comprado en el restaurante de la mente tirados en el suelo. Cuando los recogió, un objeto plateado y brillante resbaló de entre las páginas de Charlie el Chuchú y cayó sobre un mezquino matojo de hierbas. Jake se agachó, cargando el peso sobre el tobillo bueno, y lo recogió. Al hacerlo, el coro suspiró y se elevó, y luego volvió a su zumbido casi inaudible. Así que esta parte también era real, musitó. Deslizó la yema del pulgar sobre las protuberancias romas de la llave y por sus burdas muescas en forma de V, y la hizo patinar sobre la suave curva en S en que caminaba la tercera muesca. Luego se guardó la llave en el bolsillo derecho de los pantalones y empezó a cojear hacia la valla. Había llegado ante ella y se disponía a encaramarse cuando de pronto una idea terrible se apoderó de su mente. La rosa. ¿Y si viene alguien y la arranca? Se le escapó un fugaz gemido de horror. Volvió la cabeza y sus ojos la localizaron al cabo de un instante. Aunque ya estaba cubierta por la sombra de un edificio cercano, una minúscula figura rosada en la oscuridad, vulnerable, bella y solitaria. No puedo abandonarla. Tengo que protegerla. Pero una voz habló en su mente, una voz que era sin duda la del hombre al que había conocido en la estación de paso en aquella otra vida extraña. Nadie la arrancará, ni tampoco la aplastará ningún vándalo bajo su pie, porque sus ojos apagados no pueden resistir la visión de su belleza. No es este el peligro. De tales cosas puede protegerse sola. Jake se sintió invadido por una profunda sensación de alivio. ¿Puedo volver aquí a mirarla? Le preguntó a la voz fantasma. Cuando esté deprimido o si vuelven las voces y empiezan a discutir otra vez, ¿puedo volver a mirarla y alcanzar algo de paz? La voz no respondió, y tras escuchar en vano unos instantes, Jake llegó a la conclusión de que se había ido. Se embutió Charlie el Chuchú y adivina adivinanza, bajo la cintura de los pantalones, que estaban sucios de tierra y cubiertos de semillas de bardana adheridas a la tela, y cogió el borde superior de la valla con las 2 manos. Se izó, pasó las piernas al otro lado y se dejó caer a la acera de la segunda avenida, cuidando de aterrizar sobre su pie bueno. La circulación en la segunda avenida, tanto de vehículos como de peatones, era mucho más intensa, pues la gente ya empezaba a regresar a su casa. Algunos transeúntes se volvieron para mirar al chico de la americana rasgada y la camisa por fuera de los pantalones que saltaba desmañanadamente la valla, pero no muchos. Los neoyorquinos están acostumbrados a ver gente que hace cosas raras. Permaneció unos instantes parado en la acera, experimentando una sensación de pérdida, y de pronto descubrió otra cosa. Las voces que discutían aún seguían ausentes. Eso al menos ya era algo. Miró de soslayo los tablones de la cerca y el poema pintado con spray pareció saltar hacia él, tal vez porque la pintura era del mismo color que la rosa. Mira la tortuga de enorme amplitud, recitó Jake en voz baja. Sobre su caparazón sostiene la tierra. Se estremeció. Vaya día, muchacho. Se dio la vuelta y empezó a cojear lentamente hacia su casa. 19.
El portero debió de avisar por el intercomunicador en cuanto Jake entró en el vestíbulo, porque su padre estaba esperándolo ante la puerta del ascensor cuando éste se detuvo en el 5.º piso. Elmer Chambers llevaba unos tejanos descoloridos y unas botas de vaquero que añadían 5 centímetros a su 1,78 m de estatura. Su cabello negro, cortado a cepillo, se le erizaba sobre el cráneo. Desde que Jake alcanzaba a recordar, su padre siempre había tenido el aspecto de alguien que acababa de recibir un sobresalto tremendo y eléctrico. En cuanto Jake salió del ascensor, Chambers lo cogió del brazo. «¡Mírate!». Los ojos de su padre lo recogieron de arriba abajo, fijándose en la suciedad que cubría las manos y la cara de Jake, la sangre seca en la sien y la mejilla, la américa rasgada y las semillas de bardana que se aferraban a la corbata como una aguja extravagante. «Pasa adentro. ¿De qué coño has estado? ¿Dónde coño has estado? Tu madre está a punto de volverse loca». Sin darle oportunidad de responder, lo arrastró al interior del apartamento. Jake vio a Greta Shaw parada bajo el arco del pasillo que comunicaba el comedor y la cocina. La mujer le dirigió una mirada cautelosa simpática que se desvaneció antes de que los ojos del señor pudieran posarse casualmente sobre ella. La madre de Jake estaba sentada en su mecedora. Cuando lo vio entrar, se puso en pie, pero no dio un salto. Tampoco se apresuró a cruzar la habitación para cubrirlo de besos e invectivas. Mientras se le acercaba, Jake lo examinó con los ojos y calculó que se había tomado al menos 3 Valiums desde el mediodía, quizá 4. Tanto su padre como su madre creían firmemente en la capacidad de la química para mejorar la calidad de la vida. «Estás sangrando. ¿Dónde has estado?», formuló esta pregunta con su cultivada voz de basar, como si estuviera saludando a un conocido que acabara de sufrir un pequeño accidente de tráfico. «Fuera», respondió él. Su padre lo sacudió con aspereza. Jake no se lo esperaba y trastabiló y tuvo que apoyarse en el tobillo lesionado. El dolor se encendió de nuevo, llenándolo de furia repentina. Jake no creía que su padre estuviera enojado porque había desaparecido de la escuela, dejando únicamente su redacción loca tras de sí. Su padre estaba enojado porque Jake había tenido la temeridad de trastocar sus preciosos planes para el día. Hasta aquel momento de su vida, Jake solo había sido consciente de albergar 3 sentimientos hacia su padre: perplejidad, miedo y una especie de amor débil y confuso. Ahora descubrió un cuarto y un quinto. Uno era cólera, el otro desagrado, y mezclada con estos desagradables sentimientos estaba la sensación de añoranza de su hogar. Era lo más grande que había dentro de él en aquel preciso instante, y se enroscaba en torno a todo lo demás como una nube de humo. Contempló las mejillas enrojecidas de su padre y su aullante corte de pelo, y deseó hallarse de nuevo en el solar vacío, mirando la rosa y escuchando el coro. «Este no es mi lugar», pensó. «Ya no. Tengo un trabajo que hacer. Si al menos supiera qué es». «Suéltame», le ordenó. «¿Qué has dicho?». Los ojos azules de su padre se abrieron como platos. Esta noche los tenía inyectados en sangre. Jay supuso que habría estado acudiendo con frecuencia a su reserva de polvos mágicos, y seguramente eso quería decir que era un mal momento para enfrentarse con él. Pero Jake se dio cuenta de que, aun así, estaba dispuesto a hacerlo. No se dejaría zarandear como un ratón entre las fauces de un gato sádico. Esa noche no, quizá nunca más. De pronto comprendió que buena parte de su cólera provenía de un hecho muy sencillo. No podía hablar con ellos de lo que había ocurrido, de lo que todavía estaba ocurriendo. Le habían cerrado todas las puertas. «Pero tengo una llave», pensó, y palpó su figura a través de la tela de los pantalones, y le vino a la memoria el resto de aquel extraño poema: «Si quieres correr y jugar, ven hoy mismo por el haz». «He dicho que me sueltes», repitió.
Tengo un esguince en el tobillo y me estás haciendo daño. Haré que te duela algo más que el tobillo, si no... Jake se sintió inundado de una fuerza repentina. Aferró la mano que lo tenía cogido por el brazo, justo debajo del hombro, y la apartó con violencia. Su padre se quedó boquiabierto. No trabajo para ti, prosiguió Jake. Soy tu hijo. ¿Te acuerdas? Si lo has olvidado, mira la foto que tienes sobre tu escritorio. El labio superior de su padre se curvó hacia arriba y dejó al descubierto su perfecta dentadura en una mueca en la que entraban dos partes de sorpresa y una de ira. No me hables en ese tono. ¿Dónde diablos ha quedado tu respeto? No lo sé. A lo mejor lo he perdido por el camino. Te has pasado todo el puñetero día ausente sin permiso y aún tienes el atrevimiento de... ¡Basta! Los dos, basta ya, gritó la madre de Jake. Parecía hallarse al borde del llanto, a pesar de los sedantes que circulaban por su organismo. El padre de Jake volvió a levantar la mano para cogerlo del brazo, pero cambió de idea. Quizá la sorprendente fuerza con que su hijo se había desasido un momento antes tuviera algo que ver con ello, o quizá fue solo la expresión de sus ojos. Quiero saber dónde has estado. Fuera, ya te lo he dicho, y no voy a decirte nada más. Y una mierda. Has llamado al jefe de estudios. Tu profesor de francés ha venido personalmente, y los dos tenían bico de preguntas que hacerte. Yo también las tengo y quiero respuestas. Llevas la ropa sucia, observó su madre, y añadió con timidez. ¿Te han atracado, Johnny? ¿Has hecho novillos y te han atracado? Claro que no le han atracado, bufó Elmer Chambers. Todavía lleva el reloj, ¿no? Pero tiene sangre en la cabeza. No es nada, mamá. Me he dado un golpe. Pero me voy a la cama. Estoy muy cansado. Si queréis que hablemos por la mañana, muy bien. Quizás entonces estemos todos más calmados, pero por ahora no tengo nada más que decir. Su padre dio un paso hacia él y extendió la mano. No, Elmer, aulló la madre de Jake. Chambers no le hizo caso. Cogió a Jake por la chaqueta. No creas que vas a dejarme plantado, comenzó a decir, y entonces Jake giró en redondo, arrancándole la chaqueta de la mano. La costura de la manga derecha, ya en mal estado, cedió con un brusco ruidito ronroneante. Su padre le vio los ojos llameantes y se hizo a un lado. La cólera de su expresión quedó mitigada por algo que se asemejaba al terror. Las llamas no eran metafóricas. Los ojos de Jake parecían realmente encendidos. Su madre emitió un débil gritito, se cubrió la boca con una mano, dio dos grandes y tambaleantes pasos hacia atrás y se desplomó en la mecedora. «Déjame en paz», dijo Jake. «¿Qué te ha pasado?», le preguntó su padre, ahora con voz casi quejumbrosa. «¿Qué diablos te ha pasado? Te largas de la escuela el primer día de exámenes sin decir una palabra a nadie. Llegas cubierto de mierda de la cabeza a los pies y te portas como si estuvieras loco». Bien, ahí estaba. Te portas como si estuvieras loco, lo que tanto había temido oír desde que empezaron las voces, 3 semanas atrás, la pavorosa acusación. Pero ahora que por fin se materializaba, Jake descubrió que en realidad no le asustaba mucho, tal vez porque finalmente había conseguido zanjar la cuestión en su propia mente. Sí, le había pasado algo, todavía estaba pasando, pero no se había vuelto loco, aún no, por lo menos. «Hablaremos por la mañana», repitió. Cruzó el comedor y esta vez su padre no trató de impedírselo. Casi había llegado al pasillo cuando lo detuvo la voz angustiada de su madre. «Johnny, ¿te encuentras bien?» ¿Y qué había de contestar? ¿Sí? ¿No? ¿Las dos cosas a la vez? ¿Ninguna de las dos? Pero las voces habían callado y eso ya era algo. En realidad ya era mucho. «Mejor», dijo al fin. Se fue a su habitación y cerró la puerta a sus espaldas. El sonido de la puerta, al quedar firmemente encajada entre él y el resto del redondo mundo, le produjo una enorme satisfacción y sensación de alivio.